Este es quien cargó sobre sí los dolores de todos. He aquí el que fue muerto en Abel, atado en Isaac, exiliado en Jacob, vendido en José. He aquí el que fue expuesto a las aguas en Moisés e inmolado en el Cordero. Este es el que se encarnó en el seno de la Virgen, el que fue clavado en la cruz y sepultado en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y subió a lo alto de los cielos. Él es el Cordero que no abre su boca, el Cordero inmolado, el Cordero que nació de María, Cordera sin mancha. Él resucitó de entre los muertos y resucita al hombre en la profundidad del sepulcro. Estas palabras de Melitón de Sardes, un padre de la Iglesia, nos pone en disposición para comenzar el monte. No venimos a recordar las palabras que dijo Jesús hace 2000 años. Venimos a escuchar las palabras que sigue diciendo hoy a cada uno de nosotros, porque es verdad que Cristo sigue en la cruz muriendo por nosotros, en una larga agonía que no acabará hasta el fin del mundo. Vamos a meditar las palabras de Jesús en actitud de fe. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el que anduvo por los caminos de Palestina predicando la bondad de Dios y la cercanía de su salvación. El Jesús de las bienaventuranzas, el de la multiplicación de los panes, el de la resurrección de Lázaro. Lo han condenado a muerte por hablar bien de Dios, por anunciar la misericordia de Dios, por decir que Dios ama y perdona a los pecadores, por decir que todos somos hermanos y animarnos al perdón, a la misericordia, al servicio generoso de los pobres y los necesitados, por predicar el amor a los enemigos y la primacía absoluta del reino de los cielos. Ahora está en la cruz. Le han clavado horriblemente al madero para que se desangre, para que muera abandonado y aborrecido como un malhechor. Nosotros estamos a los pies de la cruz, como Juan, como María. Queremos oír sus palabras. 7 palabras salidas de lo más hondo del corazón santo del Hijo de Dios, de sabiduría, de consuelo y de salvación para nosotros. Escuchamos con reverencia, con gratitud y con verdadera emoción este testamento de Jesús, estos mensajes que nos vienen del misterioso corazón de Dios.
La crucifixión era un suplicio muy cruel, reservado solamente para los malditos, los condenados a ejecución pública, los que atentaban contra el imperio romano. El crucificado moría por asfixia lenta. Alguna vez era aliviado por algún apoyo para su cuerpo que le impedía morir de muerte súbita. El suplicio era inhumano y terrible. Acababan de crucificar a Jesús en una colina llamada Gólgota en hebreo, fuera de la ciudad de Jerusalén. Trataron y mataron a Jesús como si fuera un proscrito, un criminal público. Se cumplía la profecía de Isaías: despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Jesús de Nazaret es el Señor, el inocente que sufre por puro amor bajo el peso de la injusticia del mundo. Si Jesús es el Hijo de Dios, y lo es, ¿dónde está su Padre ahora cuando es levantado en la cruz? ¿No es nuestra pregunta en el momento en que la cruz se hace presente en el mundo y en nuestra vida? ¿Dónde está Dios en la muerte del inocente? ¿Dónde está Dios en las víctimas de la violencia o del terrorismo? ¿Dónde está Dios cuando millones de seres humanos pasan hambre? ¿Dónde está Dios cuando fallece una persona joven? ¿Dónde está Dios? Pero la cruz, nuestra cruz, la cruz de Cristo, nos abre a una nueva comprensión de Dios como el Dios sufriente. Dios mismo está atravesado por el mal en el sufrimiento de su Hijo en la cruz. Dios queda golpeado por el mal en la cruz de su Hijo Jesús. Dios se revela en la cruz como aquel que no quiere usar su poder ni siquiera para defenderse. Es un Dios que escoge ser débil y no quiere responder a la violencia con la violencia, sino con la mansedumbre. En este sufrimiento de Dios en su Hijo, alcanzado por el mal, se halla la única respuesta a la pregunta de la humanidad sobre un Dios misericordioso con la realidad del mal. Dios ha querido compartir el dolor del mundo. No estamos solos en medio de nuestro dolor, pues nuestro Padre comparte todo el dolor del mundo en ese Hijo total, abandonado, que lo constituimos todos. Me amó y se entregó por mí. En medio de este suplicio y dolor, Jesús dice unas palabras impresionantes que sorprenden a todos y a nadie las esperaba. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús invoca la misericordia de su Padre para aquellos que lo acaban de crucificar. El Nuevo Testamento representa la culminación del perdón de Dios. Jesucristo librará al pueblo de sus pecados. Esa era la misión del Mesías, y a eso vino, a llamar a los pecadores. Fue clavado en la cruz y murió por nuestros pecados. Nos quedamos sobrecogidos cuando volvemos a escuchar las palabras que Jesús dirige al Padre a favor de los que le acaban de crucificar. Nos quedamos desbordados por este gesto de Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros, a quienes nos cuesta tanto perdonar, comprender, disculpar y olvidar? Todo ser humano necesita el perdón, necesita ser perdonado. Tú y yo también necesitamos ser perdonados profundamente. Necesitamos el perdón de Dios, ese perdón que llega y alcanza lo más hondo de nuestra conciencia. Necesitamos ese perdón que nos da alegría y gozo, esperanza y paz. Necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dice: vete en paz, tus pecados son perdonados. Necesitamos el perdón de Dios que nos llega a través del sacramento de la penitencia. Al pedir perdón para nosotros, Cristo nos invita y nos urge a perdonar
a quien nos haya ofendido. Y como Cristo perdona a los que lo han crucificado, nosotros debemos perdonar a aquellos que nos crucifican cada día. No se trata de que nosotros perdonemos para que Él nos perdone. Es al revés. Puesto que Dios nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Del mismo modo que el Señor os perdona, así también vosotros debéis perdonaros. La medida del perdón es también Dios, que perdona todo y siempre, pecados graves y pecados leves, y lo hace hasta 70 veces 7. Por todo ello, hemos de recordar siempre que somos llamados a perdonar en las familias. Somos llamados a perdonar en el día a día, en todo momento. Que la puesta del sol no caiga sobre vuestro enojo. Que podamos rezar con verdad: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por tus mismos enemigos pediste al Padre perdón. Mostrando tu pasión por tus mismos enemigos, pediste al Padre perdón. Mostrando tu pasión, pueblo amoroso y amigo. Pueblo amoroso y amigo. Son tus llagas los postigos para entrar, para entrar. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado. Sus manos y sus pies fueron taladrados con grandes clavos y fijados en la cruz. Ya está cosido a la cruz. Jesús forma como un todo con ella. Jesús y la cruz y Jesús. El dolor que recorre su cuerpo entero es tremendo y asombroso. El dolor se ha metido hasta las entrañas más íntimas de su ser. Cristo crucificado fue colocado en medio de dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los que habían sido crucificados con Cristo, falto de arrepentimiento por sus crímenes, se suma a la burla y a la blasfemia de unos y de otros que están allí e insulta a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Haz el milagro si eres Dios. Este hombre se ha quedado con su oscuridad y con su tiniebla. Con todo, dejemos el juicio en manos de Dios. En cambio, el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes tú a Dios, que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido por nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Este hombre no mide a Jesús según sus criterios, no le dice cómo tiene que actuar, solo confía en Jesucristo. Por eso le dirige una petición:
acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Este hombre aún conserva su dignidad y es capaz de escuchar el grito insobornable de su conciencia, que pone ante sí sus pecados, se confiesa pecador y necesitado de perdón y de misericordia. La respuesta de Jesús no se hace esperar. Aquel hombre crucificado escucha las palabras más importantes de su vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se muestra compasivo, rico en piedad, misericordioso. Jesús se deja ganar por un corazón pobre y humilde. Desde la cruz, Jesús abre el camino al cielo, a este hombre pecador arrepentido que muere en paz, pues sabe que Jesús le ha perdonado. Un día nos encontraremos cada uno de nosotros al borde de la muerte. En ese momento tan importante y tan decisivo para nuestra vida presente y venidera, no hemos de replegarnos sobre nosotros mismos. Es el momento de la verdad profunda de nosotros mismos y de nuestras existencias. Es el momento en el que tenemos que presentarnos ante Jesucristo, juez de la humanidad. Supliquemos al Señor que no nos trate como merecen nuestros pecados, sino que nos acoja en su infinita misericordia y nos conduzca a su reino. Pongamos nuestra entera confianza en la misericordia infinita y entrañable del Señor. Sabemos que quien se fía del Señor nunca será confundido. Quien espera en el Señor nunca se perderá. Sabemos que quien vive y muere a la sombra de la cruz de Jesucristo despertará en el regazo del Padre para toda la eternidad. Dios escucha, acoge y perdona a todo aquel que lo invoca con humilde y sincero corazón. Sabemos que hay perdón para nuestros pecados, para todos nuestros pecados, porque la misericordia de Dios es infinita. Abramos nuestra alma a la gracia salvadora de Dios, que todo lo redime y todo lo perdona. Sabemos que no tenemos ciudad permanente aquí, sino que buscamos otra, la del cielo. Con la Iglesia confesamos: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Señor, tómanos y llévanos contigo a la casa del Padre. Ladrón, perdónale. Dijiste hoy has de entrar. Al buen ladrón, perdónale. Dijiste hoy has de entrar. Al buen ladrón, perdónale. Dijiste hoy has de entrar. Al buen ladrón, perdónale. Dijiste
Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús lleva ya un rato largo clavado en la cruz. Le quedan pocas fuerzas. La sangre le va faltando. Le cuesta ya hablar. En la cruz de Jesús aparece una vez más el realismo de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Dios no juega con la naturaleza humana. La ha asumido y la respeta. Tuvo que hacerse semejante a nosotros, excepto en el pecado, para llegar a ser sumo sacerdote compasivo y fiel. Dios no hace trampas con la naturaleza humana. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. María estaba de pie, junto a la cruz de su amado Hijo Jesús, inocente y santo, sostenida y ayudada por Juan, el discípulo amado de su Hijo. Soporta el dolor de la madre herida por su Hijo, que está al borde de la muerte en la cruz. María llora en silencio. María medita en su corazón las palabras que un día ya lejano le dijera Simeón en el templo cuando ofrecía al Padre a su propio Hijo. Una espada atravesará tu alma. Jesús está llegando a su fin. Se mantiene en obediencia perfecta al Padre y en servicio sacrificial a favor de la humanidad. Antes de morir, Jesús nos quiere hacer un regalo inesperado. Pero ¿le queda algo todavía a Jesús? Nos había regalado su palabra y su perdón. Nos había regalado la Eucaristía. Nos estaba entregando su vida. Parecía que ya no le quedaba nada. Pero sí, le quedaba algo. Mejor dicho, le quedaba alguien a quien Jesús amaba profundamente, su bendita madre. Y quería darnos también a su madre. Nos amaba con un amor desmedido, sin medida, que le llevó hasta regalarnos a su propia madre para que fuera nuestra madre. Jesús nos confió al cuidado y solicitud maternales de su madre. Juan Pablo II afirma que la madre de Cristo es entregada al hombre, a cada uno y a todos, como madre. Este hombre junto a la cruz es Juan, el discípulo que él amaba, pero no está él solo. Siguiendo la tradición, el concilio no duda en llamar a María Madre de Cristo, Madre de los hombres, pues está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperando con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles. María vela por nosotros. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinamos por este mundo hacia la casa del Padre. Y nos encontramos tantas veces en peligros y ansiedades hasta que lleguemos por la misericordia de Dios a la patria bienaventurada. Permítenos, Santa María, unir a tu dolor de madre el dolor de tantas madres del mundo que lloran desconsoladas la muerte de sus hijos, víctimas de la droga, del hambre, de la guerra, de la violencia. Permítenos, Santa María, unir a tu dolor de madre el dolor de tantas madres que lloran apenadas la muerte de sus hijos, víctimas de accidentes, de maldades. Permítenos, Santa María, acompañarte para aliviar tu dolor, para secar tus lágrimas, para estar a tu lado en esta tarde del primer Viernes Santo de la historia. Acojamos a María en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, como hizo Juan. De este modo se hará realidad en nosotros la exhortación de Juan Pablo II. En la vida de todo cristiano debe haber una dimensión mariana. María recorre con nosotros el camino de nuestra vida. Santa María, ven con nosotros a caminar.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras, los gestos, el ministerio de Jesús había desconcertado a muchos. Los jefes del pueblo lo habían rechazado. Las gentes sencillas habían pedido su condena. Un discípulo lo traiciona, otro lo niega y casi todos huyen y lo dejan solo ante el suplicio de la cruz. Se cumple así la profecía: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Al final Jesús se queda solo, en soledad. ¿También lo abandona Dios su Padre? No, de ningún modo. Las palabras de Jesús son las primeras palabras de un salmo de lamentación que concluye con una acción de gracias a Dios. Por eso es necesaria interpretarlas en el conjunto de este salmo, que es un canto de esperanza dentro del dolor y de la persecución. Las palabras de Jesús no eran blasfemas, sino expresión del sufrimiento del justo como experiencia de abandono de Dios. Las palabras de Jesús manifiestan su angustia profunda, pero reflejan también su oración confiada. El que ora no rechaza a Dios, sino que deja que Dios sea Dios en él. Él ora, cumple la voluntad de Dios. Jesús se pone en las manos de Dios su Padre y acepta sus designios para él. Jesús era el siervo que carga con los pecados y los crímenes de los pecadores y da su vida en rescate por la multitud. Su muerte tuvo sentido ya que era la entrega amorosa y total de sí mismo por la multitud, como bien lo exponen los relatos de la institución de la Eucaristía. En medio del dolor, Jesús espera en el Padre. Es verdad que Cristo pasó por la cruz y por la muerte, pero no terminó todo ahí. Hubo para Jesús una mañana de luz y de vida, la resurrección. También nosotros hemos de pasar algún día por el sufrimiento y la muerte. Hagamos nuestra la experiencia de Jesús. Pongámonos en las manos de Dios y no nos apartemos jamás de Él. Aunque no veamos con claridad todas las cosas, aunque no dominemos nuestro futuro, confiemos en Dios que no abandona nunca y siempre llega a punto. Con el Salmo oremos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Por tus mismos enemigos pediste al Padre perdón. Mostrando tu pasión. Por tus mismos enemigos pediste
Quinta palabra. Tengo sed. Había pasado ya más de un día desde la agonía de Getsemaní, en la que Cristo sudó sangre y quedó profundamente debilitado. Habían transcurrido varias horas desde la flagelación de Jesús con la pérdida de sangre abundante. Había pasado ya tiempo desde que Cristo llevará la cruz por las calles de Jerusalén, desde la Torre Antonia hasta el Calvario, con los destrozos que causó a Jesús este caminar doloroso. A Jesús lo acaban de crucificar. Colgado del madero, la asfixia va agotando sus fuerzas y la deshidratación de su cuerpo maltrecho por la tortura que ha sufrido le ha debilitado por completo. Jesús está extenuado. No es extraño que Jesús sienta sed. Jesús tiene sed de Dios y de la fe de los hijos de Dios. La fe de aquellos que le miran y la fe de aquellos que un día creerán por Él, por la palabra de sus discípulos. ¿Cómo apagaremos la sed de Jesús en este mundo nuestro? Yo me atrevo a preguntar a Jesús: Señor, ¿de qué tienes sed ahora que vives entre nosotros? ¿Cómo quieres que apaguemos tu sed los cristianos de Aspe? Pensad, hermanos, qué es lo más serio y lo más grave que le estamos negando a Cristo en estos momentos de nuestra vida. Jesús en Aspe puede tener sed profunda de estima, de reconocimiento, de fe verdadera entre los propios cristianos. ¿Cómo no vas a tener sed de amor si hay miles de cristianos que en estos mismos días no encuentran tiempo para estar contigo? ¿Cómo no vas a tener sed ante tantos miles de jóvenes para los que no eres nadie en su vida? ¿Cómo no vas a tener sed ante tantas familias jóvenes que no aceptan tus mandamientos, familias que se dicen cristianas, que niegan el don de la vida a sus hijos y no son capaces de educar cristianamente a los pocos hijos que tienen? ¿Cómo no vas a tener sed ante una sociedad de cristianos cada vez más descreída, más olvidada de Dios y de la vida eterna y cada vez más cautiva de los bienes efímeros de la tierra? Haz, Señor, que seamos humildes y volvamos a ti, que no intentemos mitigar tu sed con el vinagre de la hipocresía, sino con el agua limpia de la penitencia, del amor y de las buenas obras.
Sexta palabra. Todo está cumplido. Jesús siente ya que la vida se le escapa del cuerpo. Esta palabra es como un suspiro de alivio. Ya está. Ya ha terminado el duro combate de la agonía y de la muerte. Ya está consumada la gran obra de la salvación que el Padre le había encomendado. Jesús, como todos los moribundos, mira hacia atrás y ve el rápido desarrollo de su vida, los años tranquilos de Nazaret, los días agotadores de la predicación y de las curaciones de los enfermos en las ciudades de Galilea. Recordaría sin duda los lugares entrañables de Cafarnaún, las noches serenas del lago de Galilea, el afecto de los amigos de Betania, los rostros y las historias de cada uno de sus discípulos. Pero sobre todo recuerda con tristeza la dura y creciente oposición de los dirigentes del pueblo a su mensaje, a su predicación, a su persona. La noche terrible de Getsemaní, la hondura y la emoción del cenáculo, las horas terribles que ha tenido que soportar hasta llegar a este momento. Ya está todo consumado. Él ha sido fiel hasta el final. Ahora puede descansar. Todo está cumplido y todo está consumado. Han sido 30 años densos, llenos de experiencias, de encuentros, de aclamaciones y de persecuciones. Está terminada y cumplida la vida de Jesús y con ella está cumplida la gran intervención de Dios para la salvación del mundo. Ahí en ese cuerpo agonizante, en ese corazón todo lleno de amor y de fidelidad, se consumen todos los pecados del mundo. Ahí se viene abajo el poder del mal, el poder del demonio y el poder de todos los hombres impíos del mundo. Ahí renace definitivamente la nueva humanidad apegada a Dios, bendecida por Dios, más fuerte que todas las tentaciones y todas las idolatrías, más fuerte que todas las amenazas y todos los temores. Ahí nace la humanidad inocente y hermosa de la Virgen María, la humanidad intrépida de los apóstoles y de los mártires, la humanidad de los santos y de los pecadores arrepentidos. Ahí nace la humanidad redimida, que es la Iglesia, que somos los cristianos, y también nosotros, los cristianos del siglo XXI. Manos están cerradas con la llave de 2 clavos y en sus obras todo se cumplió.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima y última palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Es el momento decisivo, pasar de este mundo al Padre. Jesús muere siempre unido con su Padre. Posiblemente era el día 7 de abril del año 30. Para la ley judía es el día en que muere el blasfemo. Para el poder romano es el día en que muere el subversivo. Para la fe cristiana es el día en que ese inocente que muere, Dios ha muerto por nosotros. Jesús no muere negando a Dios ni renegando de sí mismo. Jesús no muere desesperado ni alejado de Dios. Jesús no muere ni rebelándose contra Dios ni blasfemando contra Él. Jesús no muere insultando a los que lo han crucificado. Jesús muere confiándose a las manos de Dios su Padre. Jesús ha cumplido la obra que lo encomendó el Padre. Ya puede morir tranquilo y en paz y hacer suyas las palabras del salmista. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solamente tú, Señor, me asientas en seguro. Jesús puede dormir y descansar en paz. En él se cumplen las palabras del salmista. Su carne descansará segura, porque Dios no lo entregará a la muerte, ni dejará a su fiel conocer la corrupción. Al morir Jesús, confiando su persona y su destino final al Padre, nos está mostrando que la muerte no es el final del camino para nadie. Más allá de la muerte está Dios, que es el Señor de la vida y de la muerte, y que nos espera en el momento de mayor soledad del hombre para liberarnos de la muerte. Nos espera para acogernos y guardarnos para toda la eternidad, si hemos vivido a la sombra de la cruz de su Hijo Jesús, si hemos guardado sus mandamientos. El Padre de Cristo se nos revela como Padre nuestro, que nos abre sus brazos para acogernos, curarnos, salvarnos definitivamente. Sabemos que nos espera una vida eterna y feliz con el Señor y con todos aquellos a quienes quisimos entrañablemente en nuestra vida. En el abandono a las manos del Padre se hace realidad el deseo de plenitud del hombre. Contemplemos la muerte de Jesús y la forma como muere el mismo Jesús. Nos hará mucho bien. Con esta visión, creo y espero que reciben consuelo nuestros llantos, luz nuestras contradicciones, esperanza nuestras desesperanzas, ánimo nuestros desalientos, perdón nuestros pecados, alegría nuestras tristezas, compromiso nuestras pasividades, solidaridad nuestras insolidaridades, mansedumbre nuestras intolerancias, misericordia nuestras venganzas. Jesús caminó desde el portal de Belén hasta la gloria, pasando por el Calvario. Caminemos con Cristo, confiando siempre y plenamente en Dios. Cuando Dios nos llame de este mundo, pongamos nuestra alma en sus manos.